Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, estamos aprendiendo muchas cosas y siempre estos niños que vienen a acompañarnos. Como siempre, estos niños, sobre todo al acompañarnos, nos traen también su sabiduría, vamos a decir, pero todos tenemos que tener esa sabiduría de Jesús, porque aquí estamos aprendiendo nosotros con Jesús y con nuestros compañeritos. Pero ustedes también, queridos niños, tienen que hacer muchas preguntas a papá y a mamá para que podamos entender bien cuál es nuestra fe, para que podamos crecer bien, queridos chicos. Si ustedes ahora aprenden bien, cuando sean grandes y vayan creciendo de a poquito, no van a tener ningún problema en su fe. ¿Por qué? Y porque saben muy bien lo que significa cuando Dios nos quiere, cuando Dios nos ama y podemos tener esa respuesta de Dios. Bueno, vamos a presentarnos un poco. Niña, a ver, ¿cómo te llamas vos? ¡Fuerza! Yo me llamo Melissa Ayala, tengo 12 años, soy exalumna del colegio Papa Francisco y actualmente estoy en el colegio Virgen del Rosario en el 7º grado. Muy bien, 7º grado, ya está Melissa, estuvo aquí por la escuela Papa Francisco y ahora en la escuela Virgen del Rosario, que está aquí muy cerquita nomás, ¿verdad, Melissa? Sí, está muy cerca. Está muy cerca, muy bien. ¿Y vos, niño, cómo te llamás? Yo me llamo Renato, tengo 10 años, soy del 5º grado y la escuela Papa Francisco. Muy bien, entonces ya estás en el 5º grado, Renato, y ustedes dos vienen como siempre para ayudarnos. Pero yo siempre les invito, llamen a este numerito, aquí, siempre el que nos está ayudando para hacer también todos estos programas. Yo le agradezco mucho también ahí. Usted no le ve nomás, pero está detrás de la cámara. A ver, Arnaldo, que se te vea un poquitito. Pone un poco ahí tu foto por lo menos. Bueno, entonces Arnaldo, que está siempre con nosotros y nos ayuda para que nuestros programas de... ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Nuestro programa Aprendiendo con Jesús siempre pueda llegar y ser algo lindo para ustedes, queridos niños. Bueno, ahora entonces vamos a comenzar como siempre y vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios, la palabra de Jesús que viene desde la Biblia y nos anima a todos nosotros para que hagamos algo lindo, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y así también podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Vamos a escuchar entonces muy atentamente, queridos niños, la palabra de Jesús. Sus hijos serán famosos entre las naciones y sus nietos en el miedo de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán lo que son una raza bendecida por Yahvé. Salto de alegría delante de Yahvé, y mi alma se alegra en mi Dios. Pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia, como el novio que coloca su corona, o como la esposa que se arregla con sus joyas. Pues así brotan de la tierra las semillas, o como aparecen las plantitas en el jardín. Así el Señor Yahvé hará brotar la justicia y la alabanza a la vista de todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces así siempre se responde. Entonces repitan un poco cómo se dice palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces siempre nosotros repetimos cuando escuchamos la palabra del Señor que viene de la Biblia y que nos enseña. Ustedes saben que la Biblia es un libro que siempre nos enseña, que la Biblia siempre nos ayuda para instruirnos, para ser más buenos, para ser entonces chicos obedientes, para saber escuchar a papá, mamá, para que en la escuela también seamos chicos estudiosos, y eso es lo que queremos, queridos niños. Bueno, entonces ahora nosotros, queridos chicos, vamos a ir un ratito a la pausa, no se vayan, ahí ustedes acabaron de escuchar esa palabra del Señor, lo que acabamos de leer del evangelista San Lucas, porque hoy nuestro tema va a ser la segunda partecita del Ave María, como el ángel Gabriel que viene y le saluda a la Virgen María y le trae cosas buenas. El evangelio se dice eso en griego. ¿Cómo se dice? Repitan un poco. Evangelio. Evangelio. ¿Otra vez? Evangelio. Muy bien.
Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Qué quiere decir eso, Melissa? Buena noticia. Muy bien, buena noticia. Entonces eso, queridos chicos, tenemos que aprender y todos juntos, así como escuchamos de la palabra de Dios, lo que nos dice Dios, justamente nosotros después tenemos que llevarlo a la práctica. Volvemos enseguida entonces, queridos niños. Estén ahí atentos y prendidos a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre
pasos más y llegamos a la Virgen del... estoy confundido. No se parece a mi estampita. ¿Cuántas madres tenía Jesús? Sí, María es la única madre de Jesús, aunque tenga varias advocaciones. Ah, como mi esposa. Usa un vestido diferente para cada lugar. Qué linda, mi reinita, mi señora, mi gran... Para. Con confianza. Así es, María nos trajo a Jesús, es madre. Una iglesia sin María es un orfanato. Ella ayuda a que Jesús nazca y crezca en vos. María te lleva a Dios con paciencia y ternura, para que Él desate los nudos de tu vida con misericordia de Padre. Ella te acompaña. Toda su vida fue discípula de Jesús, se dejó guiar por su palabra, tuvo sus sentimientos y actitudes. Una madre cuida a su hijo y trata de salvarle hasta el fin. Ella toca tu conciencia a cada instante. Trae a Jesús del cielo a convivir contigo. Ella te cuida, te aconseja, está cerca. Pero no es mucha devoción para tan solo una madre. Nadie puede prescindir de su madre. Por más que conozcas a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro para prescindir de María. Cuando falta su maternidad, solo queda la rigidez, la disciplina, no hay alegría. Ella te protege y defiende en los momentos de turbulencia espiritual, te acoge bajo su manto. Tu vida no es un deambular sin rumbo, aún con incertidumbres y sufrimientos. Tiene una meta segura, la casa del Padre que te espera con amor. María invita a salir de casa, a tener un corazón abierto, a involucrarte con los demás, a sostener la esperanza, a hacer signos de reconciliación. Te invita a vivir la revolución de la ternura. Cristo y su madre son inseparables. Hay gente que se avergüenza de la Virgen, no hablan de ella con amor. Jesús no se avergonzaba de la Virgen porque nunca se avergonzó de su madre. Por esto no se puede entender a Jesús sin su madre. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con... Aprendiendo con Jesús. Con Aprendiendo con Jesús. Y hoy dijimos que queremos, así como escuchamos en la palabra del Señor, sobre el Dios te salve María, el anuncio del ángel Gabriel que le hace a la Virgen María. Vamos a aprender la segunda partecita. Nosotros ya hemos aprendido, tuvimos todo un programa que hablamos sobre el Ave María, el anuncio que hace el ángel Gabriel. Yo si les pregunto, yo sé que ustedes, queridos niños, si es que no anotaron, se habrán olvidado qué quería decir la palabra Gabriel, el nombre Gabriel. Yo hasta les hablé en hebreo para que ustedes aprendan, pero lo voy a volver a repetir. Gabar
es entonces una palabra en hebreo. Y esa palabra hebrea quiere decir fuerza, fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir gabar, Melissa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir fuerza. Muy bien. Gabar quiere decir fuerza. Y la palabra él quiere decir Dios. ¿Qué quiere decir entonces, Melissa? Él. Dios. En hebreo, gabar quiere decir fuerza. Fuerza. Muy bien. ¿Y qué quiere decir él? Dios. Muy bien. Entonces, por favor, chicos, gabar, él quiere decir fuerza de y Dios. Fuerza de Dios. Eso quiere decir la palabra Gabriel. Y dice el Señor que le envió al ángel Gabriel, al ángel Gabriel, la fuerza suya, el poder de Dios que viene junto a la Virgen María. Por eso que dice después, y nosotros ya hemos reflexionado y hemos aprendido con Jesús, que había sido la Virgen recibió nada más y nada menos que la fuerza de Dios para poder engendrar a su Hijo Jesús. Bueno, ahora nosotros vamos a seguir con esta segunda partecita y yo te voy a pedir, Melissa, ¿vos sabés rezar la segunda partecita del Ave María? ¿Vos te acordás cuando decimos Santa María? ¿Te acordás de esa partecita? Sí, me acuerdo. Bueno, entonces vamos a escucharte un poco. A ver, comenzá un poco rezando esa segunda partecita del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, ahora Renato, te quiero escuchar a vos. ¿Sabés también vos esa partecita, Renato? Sí. Bueno, vamos a escuchar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces esta es la segunda parte del Ave María que nosotros comenzamos a decir. Y vamos a rezar un poco los tres juntos, vamos a decir esa primera parte cuando el ángel Gabriel, fuerza de Dios, viene a anunciarle a María. Cuando ella está en esa actitud de oración y de entrega hacia Dios, le envía a su ángel Gabriel y le dice, tú serás la madre del Salvador. Vamos a comenzar juntos entonces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Muy bien, hasta ahí entonces esa primera parte que ya hemos explicado, queridos niños, y sabemos lo que significa el ángel. Cuando le dice el Ave María, nosotros decimos Dios te salve María. Ese es un saludo que nosotros lo traducimos ciertamente al castellano, ¿verdad? Pero en hebreo también hay una palabrita muy interesante, ¿verdad? El Jairé, que quiere decir justamente la bendecida, la agraciada, la buena, la bonita ante Dios, porque tiene un alma abierta a Dios. Entonces Dios le está diciendo que tú, querida María, estás llena de gracia. Bueno, pero nosotros queremos concentrarnos hoy, decíamos, sobre la segunda partecita de esta oración tan linda. Porque esa segunda parte, queridos niños, es nuestro corazón que se abre hacia Dios y se abre hacia la Virgen. Entonces, Melissa, ¿cómo comienza entonces esa primera partecita de lo que nosotros le rezamos a la Virgen María? ¿Cómo dice? Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Entonces, justamente estamos diciendo que ella es una santa, es decir, que está en una relación tan cercana con Dios. Por eso le decimos santa y después decimos su nombre. ¿Cómo es el nombre, Melissa? María. María. Ustedes saben que en hebreo, queridos chicos, se dice Miriam. Miriam, que después se traduce como María. Entonces, cuando estamos diciendo, ¿cómo se dice entonces? ¿Qué decía la primera parte? Santa María. María. Muy bien, Renato. Y entonces, si está diciendo Santa María, quiere decir que María, tú eres la agraciada, la bendita. Eso quiere decir la palabra Miriam. El nombre Miriam quiere decir la bendita, la agraciada, la que está verdaderamente llena de la gracia del Señor. Y nosotros así comenzamos cuando nos dirigimos a nuestra madre después del anuncio. Santa María. Y después, Renato, ¿cómo sigue? Santa María. Después, Madre de Dios. Madre de Dios. Hasta ahí nomás por ahora. Y después vamos a ver esa otra partecita que dice Santa María, Madre de Dios. Entonces, si decimos Santa María, Madre de Dios, quiere decir que ella es la elegida para ser nada más y nada menos que la madre de
Jesús. Que la madre de Jesús. Jesús, que es el Salvador. Y la palabra Jesús también les voy a explicar, queridos chicos. Y anoten ahí, por favor. No sé si ustedes están teniendo su cuadernito, queridos niños. Jesús quiere decir, en hebreo se dice Yeshua. Yeshua. Repitan un poco, ¿cómo se dice? Yeshua. ¿Cómo se dice? Yeshua. Yeshua. Todito junto, a ver con los niños que me están viendo, ¿cómo se dice? Yeshua. Yeshua. Y esa es una palabra hebrea. Y ustedes saben que la palabra Yeshua quiere decir salvación. Salvación. ¿Qué quiere decir entonces Yeshua? Salvación. Muy bien. Quiere decir entonces que es la madre justamente de Jesús, Santa María, Madre de Dios, es decir, del Salvador, la Madre de Jesús, la Madre de nuestro Redentor. Entonces, queridos niños, estén muy atentos porque vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y estamos aprendiendo mucho sobre esta oración que todos los días nosotros estamos haciendo. Todos los días le saludamos a nuestra Madre, a la Virgencita, porque a través de la Virgencita nos llega el Salvador. Dios la eligió, así nos dice la Biblia, así nos dice la palabra de Dios. Es Dios quien le enviaba a ¿quién? ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. El ángel Gabriel. ¿Y qué quería decir el ángel Gabriel? ¿Su nombre? Fuerza de Dios. Muy bien. Renato, ¿qué quería decir entonces? Fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Renato, ¿qué quería decir entonces, Gabriel? Fuerza de Dios. Muy bien, la fuerza de Dios, es decir, y que viene con la fuerza del Espíritu Santo y engendra nada más y nada menos que a Yeshua. ¿Qué quería decir, Melissa? Yeshua. Salvación. Salvación. Entonces Jesús es nuestra salvación. Jesús es el que nos redime. Jesús es el que nos salva. Bueno, y la segunda partecita del Ave María, rezame un poco de nuevo, Melissa, ¿cómo es? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Muy bien, ahora entonces viene, ruega por nosotros pecadores. Renato, ¿cómo es entonces? ¿Qué decimos después? Ruega por nosotros pecadores. Muy bien, que el Señor verdaderamente nos envía su gracia, pero nosotros le pedimos y le decimos por intercesión de nuestra Madrecita, ruega María por nosotros que somos pecadores. Y queremos salir del pecado, queridos chicos. Cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros no queremos estudiar, cuando nosotros no le hacemos caso a nuestros hermanitos mayores, cuando nosotros nos portamos mal en la escuela, cuando nosotros no nos queremos entre los compañeritos, cuando nosotros solo queremos estar ahí con el play jugando, etc. Y no queremos escucharle a mamita, o hacer las cosas de la casa, las tareas de la casa. Bueno, quiere decir que nosotros somos pecadores, es decir, no estamos haciendo bien las cosas. Por eso ahora le decimos, Santa María,
Madre de Dios, Madre de Dios. ¿Y ahora qué le pedimos? ruega por nosotros pecadores. ¿Por qué nosotros le pedimos a María, ruega por nosotros pecadores? ¿Qué te parece, Melissa? ¿Por qué nosotros le pedimos a María que ruegue? Porque le decimos, ruega por nosotros pecadores. Porque ella, ¿cómo es? Porque ella es buena y porque es bendecida por Dios. Claro, ella fue bendecida por Dios porque hacía bien las cosas, queridos chicos. Bueno, entonces por eso nosotros le decimos, así María, como vos sos buena, como fuiste tan buena, como fuiste tan obediente a su palabra, nosotros ahora también te pedimos porque Dios te quiere mucho, Dios te eligió. ¿Qué quería decir el nombre Miriam, Renato? ¿Qué quería decir el nombre Miriam? María. Y su significado quería decir elegida. Elegida. La que fue elegida por Dios. Melissa, ¿qué quiere decir entonces la palabra Miriam? Elegida. La elegida por Dios. Y por eso nosotros ahora le decimos, como fuiste elegida por Dios porque fuiste buenita y porque hiciste bien las cosas, ahora nosotros también te rezamos y te pedimos, ruega por nosotros pecadores. Y después, ¿cómo sigue, Melissa, por favor, esta oración que nos dirigimos nosotros a nuestra Madre, la Virgencita? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Y cómo terminamos, Renato? Amén. Amén. Porque la palabra amén significa yo creo. Es así. Que así sea. Firmemente. Así es verdaderamente, ¿eh? Entonces, queridos niños, atención. Vamos a repetir juntos. A ver, los tres juntos. Vamos a decir de nuevo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Después, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta última partecita, queridos niños, ustedes entienden muy bien. Porque le pedimos que la Virgen nos acompañe siempre. Sí. Ustedes conocen esa musiquita que dice Santa María del Camino. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Vamos a cantar un poco, un chiquitito por lo menos. A ver, ¿ustedes se acuerdan? Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Otra vez, tito con los niños que están viendo también. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. ¿Se dan cuenta? Nosotros le decimos ahora y en la hora de nuestra muerte. Quiere decir que María nos acompaña siempre como una mamá. Yo le he visitado muchas veces a algunas ancianitas, algunas mamitas que ya están ahí, muy ancianitas en la cama. Y cuando hablo con ellas, ¿saben qué es lo primero que me dicen? Cuídenle, Padre, a mis hijos. Acompáñenle, Padre, a mis hijos. Siempre la mamá se acuerda de los hijos. A pesar que ya está ahí en la camita, que ya no puede más ni levantarse. Pero lo primero que me dicen y lo primero que piden ellos es por los hijos. Porque quieren que los hijos que salieron desde adentro de su seno de madre, de su seno maternal, quieren que sean buenos. Y por eso me dicen así, ¿verdad? Padre, cuídele a mis hijos. Ayúdele a mis hijos para que sean buenos cristianos. Bueno, queridos chicos, hoy vamos terminando nuestro programa por el día de hoy. Entonces, Melissa, fuerza, rápidamente, un saludito ahí a tus compañeritos, fuerza. Le quiero mandar un saludo a mis familiares y a mis padres. Muy bien, entonces a todos los parientes, a todos los familiares. Y vos, Renato, ¿a quién le vas a mandar un saludito rápido y fuerza? A mis familiares y a mi mejor amigo. Bueno, a tu mejor amigo que te está mirando también hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chaucito, hacemos un chaucito a todos y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.